Mi nombre es Abundio Celestino Herrera. Tengo 59 años y hasta hace 3 meses creía que conocía a mi hija. Me llaman Chelo, en el taller mecánico donde he trabajado durante los últimos 30 años, aquí en Guadalajara. Mis manos están permanentemente manchadas de grasa, mi uniforme siempre huele a aceite de motor, y mi español no es el más elegante que vas a escuchar, pero pensé que eso no importaba, porque creía que mi hija Esperanza me amaba tal como soy. Me equivoqué. Todo comenzó el 15 de junio de 2024, el día de la graduación de Esperanza de la Universidad de Guadalajara. Después de 5 años estudiando Administración de Empresas, finalmente iba a recibir su título. Yo había estado ahorrando durante meses para comprarle un regalo especial, un reloj de oro que había visto en una joyería del centro. No era nada lujoso para los estándares de otras familias, pero para un mecánico como yo, representaba 3 meses de trabajo extra los fines de semana. La graduación era a las 10 de la mañana en el Paraninfo de la universidad. Llegué temprano, me puse mi único traje, el mismo que había usado para el funeral de mi esposa hace 8 años, y me senté en las gradas con los otros padres. Estaba tan orgulloso que sentía que el pecho me iba a explotar. Mi Esperanza, la primera en la familia Herrera en obtener un título universitario. Pero cuando terminó la ceremonia y me acerqué para felicitarla, algo en su expresión me hizo detenerme. Esperanza estaba rodeada de sus compañeros de clase y sus familias, todos bien vestidos, todos hablando con ese español refinado que yo nunca había aprendido. Y cuando me vio acercándome, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vergüenza. «Papá», me dijo en voz baja, alejándose un poco de sus amigos. «¿Qué haces aquí?» La pregunta me confundió. «Pues vine a tu graduación, mija. ¿No es obvio?» «Papá, te dije que mejor nos veíamos después en la casa». Yo no recordaba que me hubiera dicho eso, pero tal vez había estado tan emocionado que no había prestado atención. «Pero quiero conocer a tus amigos. Quiero tomarme fotos contigo con tu toga». «No, papá». Su voz se volvió más firme. «En serio, mejor vete. Te llamo después». Fue entonces cuando una de sus amigas, una muchacha alta con piel muy clara y ropa que se veía carísima, se acercó a nosotros. «Esperanza, ¿todo bien?» Mi hija me miró por un segundo y en ese segundo vi una decisión formarse en sus ojos, una decisión que me destrozaría el corazón. «Sí, todo bien. Este señor se confundió de persona. El señor me llamó este señor». La amiga me miró de arriba abajo. Mi traje viejo, mis zapatos gastados, mis manos que por más que las hubiera tallado esa mañana, seguían mostrando rastros de grasa bajo las uñas. «Ah, ok. Esperanza, vamos. Mis papás quieren conocerte». Esperanza asintió y comenzó a alejarse conmigo, pero antes de que se fuera completamente, hice algo que ahora me da pena recordar. Le grité: «¡Esperanza! ¡Soy tu papá!». Se volteó y por primera vez en su vida me habló con una crueldad que no sabía que existía en ella. «Ya te dije que te vayas. No vengas, das vergüenza». Todo el grupo de estudiantes y padres que estaba cerca se volteó a mirarnos. Algunos murmuraron cosas que no alcancé a escuchar. Esperanza se puso roja de la cara, no de pena por haberme gritado, sino de pena por la escena que había causado. Me quedé ahí parado, con el regalo en la mano, viendo cómo mi hija se alejaba con sus nuevos amigos, como si yo fuera un extraño molesto. Como si los últimos 24 años de criarla solo, de trabajar doble turno para pagarle la universidad, de estar despierto toda la noche cuando tenía fiebre, no hubieran existido nunca. Manejé de regreso a casa sin recordar cómo llegué. Me senté en mi sillón, el mismo sillón donde había cargado a Esperanza cuando era bebé, donde la había ayudado con su tarea de primaria, donde habíamos visto películas juntos todos los domingos durante años, y lloré como no había llorado desde que murió mi esposa.
Durante 3 días esperé que Esperanza me llamara, que llegara a la casa, que me pidiera perdón, que me explicara qué había pasado. Pero no llegó ninguna llamada. Al cuarto día decidí llamarla yo. Bueno, Esperanza, soy yo, tu papá. Hubo una pausa larga. Papá, estoy ocupada. Mija, necesitamos hablar sobre lo que pasó en tu graduación. No hay nada de qué hablar, solo necesito un tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? ¿En qué te avergüenzas de tu propio padre? Papá, no es personal. ¿Cómo que no es personal? Soy tu papá. Mira, papá, mis amigos de la universidad, sus familias son diferentes, tienen carreras profesionales, hablan diferente, viven diferente, y yo ahora también soy diferente. ¿Diferente cómo? Papá, tengo ofertas de trabajo en empresas importantes. Voy a ganar más en un mes de lo que tú ganas en 6. Voy a vivir en lugares donde importa cómo te ves, cómo hablas, con quién te asocias. ¿Y yo no tengo lugar en esa vida? Otra pausa larga. Papá, te amo, pero necesitas entender que mi vida va hacia una dirección diferente. Colgó el teléfono y yo me quedé ahí sentado, sintiéndome como el hombre más pequeño del mundo. Durante las siguientes semanas, traté de entender qué había pasado. ¿Cuándo había comenzado Esperanza a sentir vergüenza de mí? ¿Había sido gradual o había pasado de repente cuando empezó a mezclarse con gente que tenía más dinero? ¿Había algo específico que yo había hecho o dicho que la había avergonzado? Empecé a recordar los últimos años de su carrera universitaria, las veces que había ido a recogerla a la universidad en mi camioneta vieja, las veces que había llegado a eventos escolares directamente del taller, sin tiempo de cambiarme, las veces que había hablado con sus maestros y había usado palabras incorrectas o modismos que probablemente sonaban poco educados. ¿Había estado acumulando vergüenza todo este tiempo sin que yo me diera cuenta? Pero luego recordé otras cosas. Recordé cómo Esperanza solía presumir conmigo cuando era niña. Mi papá puede arreglar cualquier carro, les decía a sus amigos de la primaria. Mi papá es el mejor mecánico de Guadalajara. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo mi papá puede arreglar cualquier carro se había convertido en este señor se confundió de persona? Decidí que necesitaba respuestas. Pero para obtener respuestas, primero necesitaba entender algo fundamental. ¿Quién era yo realmente? ¿Era simplemente un mecánico sin educación que merecía la vergüenza de su hija? ¿O había algo más en mi historia que yo mismo había olvidado? Comencé con lo básico. Fui al registro civil y pedí una copia de mi acta de nacimiento. Hacía décadas que no la había visto. Cuando la secretaria me la entregó, algo me llamó la atención. Mi acta de nacimiento tenía más información de la que recordaba. Además de mi nombre completo, Abundio Celestino Herrera Vázquez, había una línea que decía Padre Ing. Celestino Abundio Herrera Contreras. Ingeniero. Mi papá había sido ingeniero. Esto me confundió porque yo solo tenía recuerdos vagos de mi papá. Había muerto cuando yo tenía 7 años, en un accidente de construcción. Mi mamá se había vuelto a casar cuando yo tenía 10, y mi padrastro me había criado desde entonces. Nunca habíamos hablado mucho sobre mi papá biológico. Pero si mi papá había sido ingeniero, ¿por qué yo había crecido en pobreza? ¿Por qué mi mamá había tenido que trabajar de empleada doméstica para mantenerme? ¿Qué había pasado con el dinero o las propiedades que un ingeniero habría tenido? Fui a la biblioteca pública y pedí ayuda para buscar información sobre ingenieros que hubieran trabajado en Guadalajara en los años 60. La bibliotecaria, una señora muy amable llamada Crescencia Esperanza Maldonado, me ayudó a navegar los archivos digitales. ¿Celestino Abundio Herrera Contreras?, me preguntó mientras escribía en la computadora. ¿De qué año estamos hablando? Mi papá murió en 1972, así que habría estado trabajando en los 60 y principios de los 70.
Crescencia escribió por varios minutos, revisando diferentes bases de datos. De repente, se detuvo. Señor Herrera, ¿está seguro del nombre? Sí, es lo que dice en mi acta de nacimiento. Porque aquí hay algo muy interesante. Me volteó la pantalla para que pudiera ver. Ingeniero Celestino Abundio Herrera Contreras, nacido en 1940, fallecido en 1972. Pero según estos registros, no murió en un accidente de construcción. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Cómo murió? Según este artículo del periódico El Occidental de 1972, murió en un accidente aéreo cuando viajaba a Ciudad de México en un vuelo de negocios. ¿Vuelo de negocios? Sí. Dice aquí que era el ingeniero principal de una empresa de construcción que estaba construyendo varios proyectos importantes en Guadalajara, incluyendo partes del sistema de metro que se estaba planeando en esa época. Me quedé sin palabras. Durante 47 años había creído que mi papá había muerto en un accidente de construcción, pero había muerto en un accidente aéreo y aparentemente había sido una persona importante en su campo. ¿Hay más información?, le pregunté a Crescencia. Déjeme ver. Sí, hay un artículo más extenso. Cliqueó en otro enlace. Aquí dice que el ingeniero Herrera dejó una viuda, Remedios Soledad Vázquez de Herrera, y un hijo menor, Abundio Celestino. También dice que era propietario de varias propiedades en Guadalajara y que su empresa, Constructora Herrera y Asociados, era una de las más respetadas de la región. ¿Constructora Herrera y Asociados? Sí. Y aquí hay algo más interesante. Dice que después de su muerte, la empresa fue vendida por la viuda para pagar deudas, pero que las propiedades personales fueron puestas en un fideicomiso para el hijo menor. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Fideicomiso? Un fideicomiso es cuando propiedades o dinero se guardan para alguien hasta que cumpla cierta edad o se cumplan ciertas condiciones. Pero yo nunca recibí ninguna propiedad ni dinero. Crescencia me miró con expresión preocupada. Señor Herrera, según esto, usted debería haber recibido las propiedades cuando cumplió 21 años. Salí de la biblioteca con más preguntas que respuestas. Si mi papá había sido un ingeniero exitoso, si había dejado propiedades en un fideicomiso para mí, ¿qué había pasado con todo eso? ¿Por qué mi mamá nunca me había hablado de esto? ¿Por qué había crecido creyendo que éramos pobres? Esa noche llamé a mi tía Crescencia, la hermana menor de mi mamá, que ahora tenía 78 años y vivía en Zapopan. Tía, necesito preguntarle algo sobre mi papá. ¿Tu papá? Mijo, ¿por qué estás preguntando sobre eso ahora? Tía, ¿usted sabía que mi papá era ingeniero? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Tía, Abundio, hay cosas del pasado que es mejor no revolver. Tía, encontré información que dice que mi papá dejó propiedades para mí. ¿Usted sabía eso? Otra pausa. Luego, un suspiro profundo. Mijo, ven a visitarme mañana. Hay cosas que necesitas saber, pero no puedo hablar por teléfono. Al día siguiente, manejé a Zapopan con el corazón acelerado. Mi tía Crescencia vivía en una casa pequeña pero bonita, llena de fotografías de la familia y recuerdos de décadas de vida. Siéntate, mijo, me dijo cuando llegué. ¿Quieres café? No, tía. Solo quiero que me diga la verdad sobre mi papá. Crescencia se sentó en su silla favorita y me miró con ojos tristes. Abundio, tu papá sí era ingeniero y sí era exitoso. Pero la historia de su muerte, eso es más complicado. ¿Qué quiere decir? Tu papá no murió en un accidente aéreo accidental. El avión en el que viajaba fue saboteado. Sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Saboteado? Tu papá había descubierto corrupción en varios proyectos de construcción del gobierno.
Soborns, materiales de mala calidad, contratos inflados. Estaba recopilando evidencia para presentarla a las autoridades federales. ¿Y alguien lo mató para silenciarlo? Eso creemos. El accidente aéreo mató a 8 personas, pero tu papá era el único que tenía información que podría haber destruido carreras políticas importantes. ¿Y las propiedades? ¿El fideicomiso? Crescencia suspiró otra vez. Tu mamá estaba aterrorizada. Los mismos hombres que habían matado a tu papá la amenazaron a ella. Le dijeron que si alguna vez hablaba sobre lo que tu papá había descubierto, te matarían a ti también. Entonces, ¿qué hizo? Renunció al fideicomiso. Firmó papeles diciendo que no quería las propiedades. Se mudó con tu padrastro a un barrio diferente. Cambió su apellido y te dijo que olvidaras todo sobre tu papá. ¿Para protegerme? Para mantenerte vivo, mijo. Me quedé sentado en silencio, tratando de procesar esta información. Mi papá no había sido solo un ingeniero. Había sido un héroe que había muerto luchando contra la corrupción. Y mi mamá había sacrificado nuestra herencia para salvar mi vida. Tía, ¿por qué nunca me dijeron esto cuando crecí? Tu mamá me hizo prometer que nunca te lo diría. Tenía miedo de que si sabías la verdad, tratarías de investigar por tu cuenta y terminarías muerto también. ¿Y ahora? ¿Los hombres que mataron a mi papá siguen vivos? No sé, mijo. Eso fue hace más de 50 años. Pero tu mamá nunca dejó de tener miedo. Esa noche manejé de regreso a casa con la cabeza llena de información nueva. No era solo un mecánico sin educación. Era el hijo de un ingeniero héroe que había muerto luchando por la justicia. Era heredero de propiedades que habían sido sacrificadas para salvar mi vida. Pero más importante, ahora entendía algo sobre mí mismo que nunca había sabido. La honestidad y el trabajo duro no venían solo de mi experiencia como mecánico. Venían de la sangre de un hombre que había preferido morir antes que participar en corrupción. Y si eso era verdad, entonces tal vez había algo más que investigar. Tal vez había una manera de recuperar no solo las propiedades que habían sido mías por derecho, sino la dignidad que siempre había tenido, pero que nunca había reconocido. Pero primero, necesitaba entender algo más. ¿Por qué mi hija se avergonzaba del hombre que había criado? ¿Era realmente porque yo era un mecánico o había algo más profundo en juego? Decidí que iba a investigar no solo mi propio pasado, sino el presente de Esperanza. Iba a descubrir qué estaba pasando realmente en su vida, qué influencias la habían cambiado, y por qué había decidido que era mejor negar a su propio padre que explicar quién era realmente. Y cuando tuviera todas las respuestas, iba a publicar algo en redes sociales que cambiaría todo entre nosotros. Algo que le mostraría a mi hija quién era realmente su papá. Y tal vez, quién podría ser ella si dejara de sentir vergüenza de dónde venía. Después de descubrir la verdad sobre mi padre, decidí que necesitaba entender qué estaba pasando realmente en la vida de Esperanza. No iba a ser el tipo de padre que se queda sentado lamentándose mientras su hija se aleja. Si había un problema, iba a encontrarlo y iba a solucionarlo. Comencé con las redes sociales. Nunca había sido bueno con la tecnología. En el taller usábamos computadoras básicas para los diagnósticos de los carros, pero Facebook e Instagram eran territorio desconocido para mí. Le pedí ayuda a mi sobrino Pancracio Hermenegildo Ruiz, hijo de mi hermana menor, que trabajaba en una tienda de computadoras. «Tío Abundio», me dijo cuando le expliqué lo que quería hacer. «¿Estás seguro de que quieres espiar a tu hija en redes sociales?» «No la estoy espionando, la estoy investigando. Hay una diferencia». «¿Cuál?» «Cuando espías, buscas chismes. Cuando investigas, buscas la verdad». Pancracio me ayudó a crear cuentas en Facebook e Instagram. Me enseñó cómo buscar perfiles, cómo ver fotos,
cómo entender quién estaba conectado con quién. Al principio todo me parecía muy complicado, pero después de unas horas empecé a entender el sistema. Lo primero que hice fue buscar el perfil de Esperanza. Lo que vi me sorprendió. Mi hija tenía dos vidas completamente diferentes en Internet. En su perfil de Facebook, que era más profesional, se presentaba como Esperanza Herrera, licenciada en Administración de Empresas, especialista en gestión corporativa. Tenía fotos en oficinas elegantes, en eventos de negocios, en restaurantes caros. Todos sus amigos parecían ser jóvenes profesionales como ella, pero en su Instagram, que era más personal, encontré algo diferente. Ahí se llamaba simplemente Esperanza H, y tenía fotos de una vida que yo no reconocía. Ropa de marca, viajes a destinos caros, cenas en restaurantes que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Pero lo que más me llamó la atención fue que en ninguna de las dos cuentas había una sola foto conmigo, ni una sola mención de que tenía un padre. Era como si hubiera surgido del aire, como si no tuviera familia. Empecé a investigar a sus amigos. La muchacha que había estado con ella en la graduación se llamaba Regina Crescencia Sánchez Delgado. Su perfil mostraba que vivía en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más ricas de Guadalajara. Sus padres eran dueños de una cadena de restaurantes de lujo. Otro amigo frecuente era Demetrio Evaristo Contreras Vega, hijo de un político local conocido. Sus fotos mostraban una vida de fiestas exclusivas, carros deportivos y vacaciones en Europa. ¿Cómo había entrado mi hija en este círculo social? ¿Y qué había tenido que hacer para ser aceptada? Seguí investigando y encontré algo que me preocupó. En varias fotos recientes, Esperanza llevaba ropa y joyas que sabía que no podía costear con el trabajo de medio tiempo que había tenido durante la universidad. Un bolso que reconocí de un comercial de televisión y que costaba más de 50,000 pesos. Un reloj que parecía ser de marca suiza. Zapatos que se veían carísimos. ¿De dónde había sacado el dinero para todo eso? Decidí investigar más a fondo. Fui al Registro Público de Comercio y pregunté si Esperanza había registrado algún negocio o empresa. La empleada, una señora muy eficiente llamada Miguelina Teodora Castañeda, me ayudó a buscar en los archivos. «Señor Herrera», me dijo después de revisar en la computadora, «su hija aparece como socia minoritaria en 3 empresas diferentes». ¿Socia minoritaria? ¿Qué significa eso? Significa que tiene participación en las empresas, pero no es la dueña principal. Probablemente alguien más puso el dinero inicial y ella contribuye con trabajo o conocimientos. ¿Qué tipo de empresas? ¿Una consultora en gestión empresarial? ¿Una empresa de importación de productos de lujo? Y Miguelina frunció el ceño. Una empresa de servicios financieros que parece muy nueva. ¿Puede darme las direcciones de esas empresas? Por supuesto. Esa tarde decidí visitar las 3 direcciones que me había dado Miguelina. La primera, la consultora, resultó ser una oficina pequeña en un edificio de negocios. Cuando pregunté por Esperanza, la recepcionista me dijo que solo iba una vez por semana, los viernes. La segunda dirección, la empresa de importación, era más interesante. Era una oficina elegante en una zona comercial cara, con empleados bien vestidos y un ambiente que gritaba dinero. Cuando pregunté por Esperanza, el gerente me miró con sospecha. ¿Es usted familiar de la señorita Herrera? Soy su padre. Ah. Su expresión cambió completamente. Disculpe, señor, pero la señorita Herrera nos ha pedido específicamente que no divulguemos información sobre su trabajo a familiares. ¿Por qué? Dice que es por confidencialidad empresarial. Eso me sonó extraño. ¿Qué tipo de trabajo requería que no le dijeras nada a tu propia familia? La tercera dirección fue la más reveladora. La empresa de servicios financieros
Estaba en un edificio de oficinas muy elegante, en el piso 15, con vista panorámica de la ciudad. Cuando llegué, la recepcionista me informó que Esperanza estaba en una reunión. ¿Puede decirme de qué se trata esta empresa?, le pregunté. Proporcionamos servicios de gestión financiera para clientes de alto patrimonio. Me respondió con una sonrisa profesional que parecía ensayada. ¿Y qué hace específicamente mi hija aquí? Es nuestra especialista en nuevos clientes. ¿Qué significa eso? La recepcionista se vio incómoda. Señor, creo que sería mejor que hablara directamente con la señorita Herrera. En ese momento las puertas del elevador se abrieron y salió Esperanza, vestida con un traje que sabía que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Cuando me vio, su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, pánico y finalmente enojo. «Papá, ¿qué haces aquí? Vine a verte a tu trabajo. ¿Cómo supiste dónde trabajo?» «Investigué». Esperanza miró a la recepcionista con una expresión que claramente significaba «estás despedida». Luego me tomó del brazo y me dirigió hacia los elevadores. «Papá, no puedes venir a mi trabajo sin avisar». «¿Por qué no?» Porque es poco profesional. Esperanza, necesito entender qué está pasando contigo. Desde tu graduación, actúas como si fuera un extraño». Llegamos al lobby del edificio y Esperanza me dirigió hacia una cafetería cercana. Nos sentamos en una mesa en la esquina y por primera vez en semanas pude ver a mi hija de cerca. Se veía bien, exitosa, elegante, confiada, pero también se veía cansada. «Papá», comenzó, «mi vida es complicada ahora». «¿Complicada cómo?» «Tengo responsabilidades que no tenía antes. Trabajo con gente que tiene expectativas altas». «¿Expectativas sobre qué?», Esperanza suspiró. «Papá, cuando empecé a trabajar en estos círculos, me di cuenta de que la imagen es importante, muy importante. La gente juzga basándose en cómo te ves, cómo hablas, de dónde vienes. ¿Y yo no encajo en esa imagen? No es que no encajes, es que…» Se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Papá, tú eres un mecánico. Es un trabajo honesto, pero no es el tipo de trabajo que impresiona a los clientes que manejo ahora». «¿Qué tipo de clientes manejas?» «Empresarios, políticos, gente con mucho dinero que necesita servicios financieros especializados». «¿Y qué servicios financieros especializados puede ofrecer alguien que se acaba de graduar de la universidad?» Esperanza se puso incómoda. «Papá, es complicado. Trato con motores complicados todos los días. Explícame». «Ayudo a conectar a inversionistas con oportunidades de negocio, facilito contactos, organizo reuniones. ¿Y por eso te pagan suficiente para comprar ropa de 50,000 pesos?» Esperanza me miró con sorpresa. «¿Cómo sabes cuánto cuesta mi ropa?» «Porque investigué eso también. Esperanza, quiero entender cómo una recién graduada puede vivir como si fuera millonaria. Papá, recibo bonificaciones por resultados, comisiones altas cuando cierro buenos negocios». «¿Qué tipo de negocios?» «Papá, no puedo hablar de eso. Es confidencial. Confidencial de tu propio padre. Confidencial de cualquiera que no esté directamente involucrado». Me quedé sentado ahí, mirando a mi hija, tratando de entender cuándo se había convertido en esta persona que hablaba en frases corporativas ensayadas y que trataba a su propio padre como una amenaza de seguridad. «Esperanza», le dije finalmente, «¿eres feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Qué? ¿Eres feliz con esta vida nueva que tienes?». «Por supuesto que soy feliz. Estoy exitosa, tengo dinero, tengo un futuro brillante». «¿Pero eres feliz?». Se quedó callada por un momento largo. «Papá, la felicidad es un lujo. Ahora estoy enfocada en el éxito». «¿Desde cuándo la felicidad es un lujo?». «Desde que me di cuenta de que el mundo no le da oportunidades a la gente solo por ser buena. Las oportunidades
van a la gente que proyecta éxito, que se ve exitosa, que se asocia con gente exitosa. ¿Y por eso tienes que avergonzarte de mí? Esperanza me miró con ojos que se veían más viejos de lo que deberían verse a los 24 años. Papá, no me avergüenzo de ti como persona. Me avergüenzo de lo que representas en el mundo donde ahora tengo que funcionar. ¿Y qué represento? Representas limitaciones, pobreza, falta de ambición. Falta de ambición. Esperanza, trabajé doble turno durante 5 años para pagarte la universidad. Sí, pero papá, tú nunca quisiste más de lo que tenías. Nunca trataste de crecer, de mejorar, de llegar más alto. Quise lo suficiente para criar a una hija que pudiera llegar más alto que yo. Pero eso no es suficiente para el mundo donde estoy ahora. Después de esa conversación, manejé de regreso a casa sintiéndome más confundido que antes. Mi hija estaba claramente involucrada en algo que le daba mucho dinero muy rápido, pero que también la estaba cambiando de maneras que no me gustaban. Esa noche llamé a mi sobrino Pancracio otra vez. Pancracio, necesito que me ayudes a investigar algo más. ¿Qué ahora, tío? Quiero saber exactamente qué tipo de negocio es esa empresa de servicios financieros donde trabaja Esperanza. ¿Por qué no se lo preguntas directamente a ella? Porque me dijo que es confidencial. Tío, si es confidencial, tal vez deberías respetar eso. Pancracio, cuando tu hija cambia completamente de personalidad en 6 meses y de repente tiene dinero que no puede explicar, confidencial se convierte en sospechoso. Pancracio suspiró. Está bien. ¿Cómo se llama la empresa? Servicios Financieros Integrales Herrera y Asociados. ¿Herrera y Asociados? ¿Como tu apellido? Sí, me pareció extraño también. Dame un día, voy a ver qué puedo encontrar. Al día siguiente, Pancracio me llamó con información que cambió completamente mi entendimiento de la situación. Tío Abundio, encontré algo muy interesante sobre esa empresa. ¿Qué encontraste? Primero, la empresa tiene solo 6 meses de existencia. Segundo, el dueño principal no es la persona que aparece en los documentos oficiales. Y tercero, han estado involucrados en algunas transacciones financieras que están siendo investigadas por la CNBV. ¿CNBV? Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es la institución que regula las empresas financieras en México. ¿Por qué los están investigando? Por posible lavado de dinero. Sentí que el estómago se me caía hasta los pies. ¿Lavado de dinero? Tío, la empresa donde trabaja Esperanza está siendo investigada por mover dinero de procedencia ilegal a través de cuentas bancarias legítimas. ¿Y Esperanza está involucrada en eso? No sé hasta qué punto está involucrada, pero como socia de la empresa, legalmente es responsable de las actividades de la misma. ¿Qué significa eso? Significa que si encuentran evidencia de lavado de dinero, podrían arrestar a todos los socios, incluyendo a Esperanza. Esa noche no pude dormir. Mi hija, que se avergonzaba de mí por ser un mecánico honesto, estaba potencialmente involucrada en lavado de dinero. Había tratado de subir de clase social tan rápido que había terminado involucrada con criminales. Pero luego recordé algo que mi tía Crescencia me había dicho sobre mi padre. Había preferido morir antes que participar en corrupción. ¿Qué habría hecho él en esta situación? Decidí que tenía que actuar, pero antes de confrontar a Esperanza directamente, necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente en qué se había metido y necesitaba encontrar una manera de sacarla de ahí sin destruir su vida. También decidí que era hora de investigar las propiedades que mi padre había dejado en fideicomiso para mí. Si realmente había perdido mi herencia para proteger mi vida, y si ahora mi hija estaba en peligro por perseguir dinero ilegal, tal vez era tiempo de reclamar lo que legalmente me pertenecía. Pero primero necesitaba un plan
Un plan que me permitiera salvar a mi hija, recuperar mi dignidad y demostrarle que el mecánico del que se avergonzaba era en realidad el hijo de un héroe y que la sangre de ese héroe corría por mis venas y por las suyas. Un plan que culminaría en una publicación en redes sociales que cambiaría todo entre nosotros. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé en mi plan con la precisión de un mecánico reparando un motor complicado. Cada pieza tenía que encajar perfectamente, cada movimiento tenía que ser calculado. No solo iba a salvar a mi hija de la situación peligrosa en la que se había metido, sino que iba a recuperar la dignidad que siempre había tenido derecho a reclamar. Lo primero que hice fue contactar a un abogado. Fui a la oficina del licenciado Hermenegildo Próspero Vela, un hombre de 65 años que había trabajado en casos de propiedades y fideicomisos durante toda su carrera. Mi tía Crescencia me lo había recomendado, diciendo que era la única persona en Guadalajara que había conocido personalmente a mi padre. Abundio, me dijo cuando le expliqué la situación. He estado esperando esta conversación durante más de 40 años. ¿Esperándola? Tu padre era mi amigo. Cuando murió y cuando tu madre renunció al fideicomiso, yo sabía que algún día vendrías a preguntar sobre tu herencia. ¿Usted sabía sobre las amenazas? ¿Sobre por qué mi madre renunció al fideicomiso? Sabía todo, Abundio, y también sabía que tu madre había cometido un error legal. ¿Qué tipo de error? El licenciado Vela abrió un archivo que parecía haber estado esperando en su escritorio durante décadas. Tu madre no tenía autoridad legal para renunciar al fideicomiso en tu nombre. El fideicomiso había sido establecido específicamente para ti, y solo tú podías renunciar a él cuando fueras mayor de edad. ¿Entonces todavía es mío? Más que eso, durante todos estos años, las propiedades han estado generando ingresos de renta que se han acumulado en cuentas bancarias que nunca fueron tocadas. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Abundio, entre las propiedades originales y los ingresos acumulados durante 43 años, estás hablando de aproximadamente 45 millones de pesos. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿45 millones? Tu padre tenía 5 propiedades en Guadalajara. Una de ellas es ahora el sitio de un centro comercial muy exitoso. Otra es un terreno en lo que ahora es una zona residencial exclusiva. Los inquilinos han estado pagando renta que se ha acumulado con intereses durante más de 4 décadas. ¿Por qué nadie me contactó antes? Porque oficialmente, según los documentos que firmó tu madre, habías renunciado a la herencia. Pero esos documentos nunca fueron legalmente válidos. ¿Qué necesito hacer para reclamar lo que es mío? Solo necesitas firmar algunos papeles. Pero, Abundio, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Los hombres que amenazaron a tu madre en 1972 están todos muertos, murieron hace décadas. No hay razón para seguir escondiendo la verdad sobre tu padre o sobre tu herencia. 3 días después, firmé los documentos que me convertían oficialmente en dueño de un patrimonio de 45 millones de pesos. Pero más importante que el dinero era lo que representaba, la vindicación de mi padre, la justificación de la vida de honestidad que mi madre me había enseñado y la prueba de que yo no era solo un mecánico sin educación. Era el hijo de un héroe. Pero antes de hacer nada con esta información, tenía que resolver la situación de Esperanza. Contacté a mi sobrino Pancracio y le pedí que siguiera investigando la empresa donde trabajaba mi hija. «Tío», me llamó 3 días después, «tengo noticias graves». «¿Qué encontraste?» «La CNBU va a hacer una redada en la empresa de Esperanza la próxima semana. Van a arrestar a todos los empleados mientras investigan las acusaciones de lavado de dinero, incluyendo a Esperanza. Y tío, encontré algo más.
El nombre Herrera y Asociados no es coincidencia. ¿Qué quiere decir? Los dueños de la empresa están usando el nombre de tu padre para dar legitimidad a su operación. Están aprovechando la reputación de integridad que tu papá tenía para convencer a clientes de que su empresa es confiable. Sentí una furia que no había sentido en años. No solo habían asesinado a mi padre por su honestidad, sino que ahora estaban usando su nombre para cometer exactamente el tipo de crímenes que él había muerto combatiendo. Pancracio, ¿cuándo es la redada? El próximo lunes. Era viernes. Tenía 3 días para salvar a mi hija y exponer la verdad sobre todo lo que había descubierto. Decidí que era hora de ejecutar mi plan. El sábado por la mañana le pedí a Pancracio que me ayudara a crear algo que nunca había hecho antes, un video para redes sociales. Tío, ¿estás seguro de que quieres hacer esto público? Pancracio, mi hija se avergüenza de mí porque piensa que soy un mecánico pobre sin educación. Es hora de que sepa quién soy realmente, y es hora de que el mundo sepa la verdad sobre lo que está pasando. Pasamos todo el sábado preparando el video. Pancracio me enseñó cómo usar la cámara, cómo hablar claramente, cómo organizar la información para que fuera fácil de entender. También me ayudó a reunir todos los documentos que necesitaría como evidencia: el acta de nacimiento de mi padre, los artículos de periódicos sobre su muerte, los documentos del fideicomiso, la información sobre la empresa donde trabajaba Esperanza. El domingo por la mañana grabamos el video en mi casa. Me senté en mi sillón, el mismo sillón donde había cargado a Esperanza cuando era bebé, y miré directamente a la cámara. Mi nombre es Abundio Celestino Herrera, comencé. Tengo 59 años, trabajo como mecánico, y hasta hace un mes mi hija se avergonzaba de mí. Continué contando toda la historia. Hablé sobre la graduación de Esperanza, sobre las palabras que me había dicho, sobre cómo me había sentido. Pero luego hablé sobre mi investigación, sobre lo que había descubierto sobre mi padre. Mi padre no era solo un ingeniero, dije, mostrando los documentos a la cámara. Era un héroe que murió luchando contra la corrupción. Fue asesinado porque se negó a participar en el tipo de esquemas ilegales que destruyen nuestro país. Expliqué sobre el fideicomiso, sobre las propiedades, sobre los 45 millones de pesos que legalmente me pertenecían. Pero también expliqué por qué mi madre había renunciado a todo eso. Mi madre sacrificó nuestra herencia para salvar mi vida. Eligió la pobreza para protegerme de los mismos criminales que habían matado a mi esposo. Luego llegué a la parte más difícil del video. Ahora mi hija está trabajando para una empresa que usa el nombre de mi padre para cometer exactamente los mismos crímenes que él murió combatiendo. Se llama Servicios Financieros Integrales Herrera y Asociados y están siendo investigados por lavado de dinero. Mostré los documentos que Pancracio había encontrado, expliqué sobre la investigación de la CNBV y hablé sobre la redada que se iba a realizar el lunes. Mi hija no sabe que está trabajando para criminales que están manchando el nombre de su abuelo. No sabe que se avergüenza del hijo de un héroe mientras ayuda a los herederos de los villanos que lo mataron. Terminé el video con un mensaje directo para Esperanza. Hija, si estás viendo esto, quiero que sepas varias cosas. Primero, que nunca tienes que avergonzarte de mí. Soy el hijo de un hombre que prefirió morir antes que participar en corrupción, y yo he vivido mi vida con los mismos valores. Segundo, que el dinero que has estado ganando viene de actividades ilegales, y que el lunes van a arrestar a todos en tu empresa. Y tercero, que te amo más de lo que amas la imagen de éxito que has estado construyendo. Si quieres una vida mejor, podemos construirla juntos, pero de manera honesta. Y a toda la gente que piensa que los mecánicos, los trabajadores, la gente humilde no vale nada, les quiero decir esto: todos tenemos historias.
Todos venimos de algún lugar. Y a veces, las personas que se ven más simples por fuera tienen las historias más extraordinarias por dentro. El video duraba 20 minutos. Pancracio me ayudó a editarlo, a añadir subtítulos y a subirlo a Facebook, Instagram y YouTube simultáneamente. Tío, me dijo cuando terminamos, ¿estás seguro de que quieres publicar esto? Una vez que esté en Internet, no lo puedes quitar. Estoy seguro. Publiqué el video el domingo a las 8 de la noche con el título A mi hija que se avergüenza de mí, la verdad sobre nuestra familia. No esperaba que mucha gente lo viera. Solo quería que Esperanza lo viera, que entendiera la verdad sobre nuestra familia y que tomara la decisión correcta antes de que fuera arrestada el lunes. Pero lo que pasó después superó todas mis expectativas. En las primeras 2 horas, el video tuvo 1000 vistas. En las primeras 4 horas, tenía 10.000 vistas. Para la medianoche, tenía 100.000 vistas. La gente comenzó a compartir el video, a comentar, a contar sus propias historias sobre padres trabajadores y sobre hijos que se habían avergonzado de sus familias. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Este señor es un verdadero héroe. ¡Qué historia tan increíble! Su padre era un santo. La hija no merece un papá tan bueno. Espero que la hija vea este video y pida perdón. Pero también hubo comentarios que me preocuparon. Deberían investigar esa empresa que menciona. 45 millones de pesos. Este señor ahora es millonario. Alguien debería contactar a las autoridades sobre lo del lavado de dinero. A las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Esperanza. Papá, ¿qué hiciste? Publiqué la verdad. Papá, tu video tiene 300.000 vistas. Está en todas las redes sociales. La gente me está enviando enlaces. Mis jefes lo están viendo. ¿Y? Papá, acabas de arruinar mi carrera. Esperanza, no arruiné tu carrera. Te salvé la vida. ¿De qué hablas? El lunes van a hacer una redada en tu empresa. Van a arrestar a todos. Si no renuncias mañana mismo, vas a terminar en la cárcel. Hubo silencio en la línea. ¿Papá? ¿Sí? ¿Es verdad lo que dijiste en el video? ¿Sobre el abuelo? ¿Sobre el fideicomiso? ¿Sobre todo? Es verdad. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no lo sabía hasta que empecé a investigar por qué te avergonzabas de mí. Esperanza se quedó callada por mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Papá, ¿puedo ir a casa? Esta es tu casa, Esperanza. Siempre ha sido tu casa. 1 hora después, escuché que se abría la puerta de la casa. Esperanza entró, todavía vestida elegantemente, pero con los ojos rojos de llorar. Se sentó en el sillón frente a mí, el mismo sillón donde habíamos visto películas juntos durante años, y me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Papá, lo siento. ¿Por qué lo sientes, mija? Por avergonzarme de ti, por tratar de ser alguien que no era, por involucrarme con gente que no era buena. ¿Sabías que estaban lavando dinero? No al principio, pero después de unas semanas empecé a sospechar. Los números no cuadraban. Los clientes eran extraños. Todo parecía demasiado fácil. ¿Por qué no te saliste? Porque el dinero era muy bueno y porque me gustaba sentirme importante. Me gustaba tener cosas bonitas, me gustaba que la gente me viera como exitosa. ¿Y ahora? Esperanza se limpió las lágrimas. Ahora me doy cuenta de que el hombre más exitoso que conozco es mi papá, que trabajó honestamente durante 30 años para darme una educación y una oportunidad de una vida mejor. Esperanza, no tienes que escoger entre el éxito y la honestidad. Puedes tener ambos. ¿Con qué dinero? Si renuncio mañana no voy a tener trabajo, y después de tu video probablemente nadie me va a contratar. Sonreí por primera vez en semanas.
Esperanza, ¿te acuerdas de lo que dije en el video sobre el fideicomiso? Sí, pero papá, no quiero tu dinero. Quiero ganar mi propio dinero. ¿Y si te dijera que hay una manera de hacer ambas cosas? ¿Qué quieres decir? Esperanza, voy a usar parte del dinero del fideicomiso para abrir mi propio negocio, una empresa de consultoría en gestión empresarial completamente legal, completamente honesta, y quiero que sea mi socia. ¿En serio? En serio, pero bajo dos condiciones. ¿Cuáles? Primera, que nunca más te avergüences de dónde vienes. Nuestra familia tiene una historia de la que podemos estar orgullosos. ¿Y la segunda? Que me ayudes a limpiar el nombre de tu abuelo. Vamos a usar la empresa para hacer exactamente lo opuesto de lo que esos criminales estaban haciendo. Vamos a ayudar a empresas honestas a crecer de manera legal. Esperanza se levantó del sillón y me abrazó por primera vez en meses. Papá, acepto las dos condiciones. El lunes por la mañana, Esperanza renunció a Servicios Financieros Integrales Herrera y Asociados por email. 4 horas después, las autoridades hicieron la redada y arrestaron a todos los empleados que estaban en la oficina. Mi video siguió volviéndose viral. Al final de la semana, tenía más de 2 millones de vistas. Los medios de comunicación comenzaron a contactarme para entrevistas. Periodistas querían saber más sobre la historia de mi padre, sobre el fideicomiso, sobre la empresa de lavado de dinero. Pero la llamada que más me importó llegó el viernes. Señor Herrera, habla Regina Crescencia Sánchez Delgado. Era la amiga de Esperanza que había estado presente en la graduación. ¿Regina? Señor Herrera, vi su video y quería pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Por juzgarlo sin conocerlo, por influir en Esperanza para que se avergonzara de usted. Yo le dije que para tener éxito en nuestro círculo social, tenía que distanciarse de todo lo que la hiciera ver común. ¿Y ahora qué piensa? Ahora pienso que usted es el hombre más extraordinario que conozco, y que Esperanza es afortunada de tener un padre que la ama tanto que estuvo dispuesto a investigar su propio pasado para salvarla. 6 meses después, Esperanza y yo abrimos oficialmente Herrera y Hija Consultoría Empresarial Ética. Nuestra misión es ayudar a pequeñas y medianas empresas a crecer de manera honesta y legal. Esperanza usa su educación universitaria y su experiencia, incluso la experiencia negativa, para asesorar a empresarios jóvenes. Yo uso mis 30 años de experiencia trabajando con gente honesta para identificar clientes que realmente quieren hacer las cosas bien. El negocio ha sido exitoso más allá de nuestras expectativas. Pero más importante, ha sido una manera de honrar la memoria de mi padre y de enseñarle a una nueva generación que el éxito verdadero viene de la integridad, no de los atajos. El video que publiqué ese domingo por la noche cambió nuestras vidas de maneras que nunca había imaginado. Pero la parte más importante no fueron las vistas, ni los medios de comunicación, ni siquiera el dinero del fideicomiso. La parte más importante fue el momento cuando mi hija se dio cuenta de que nunca había tenido que avergonzarse de mí, sino que yo era alguien de quien podía estar orgullosa. Y ahora, cuando la gente me pregunta qué hago para vivir, les digo, soy consultor empresarial. Pero antes de eso fui mecánico durante 30 años, y antes de eso fui el hijo de un héroe. Y mi hija, cuando la gente le pregunta sobre su familia, dice, mi papá es la persona más valiente que conozco. Es el hombre que me enseñó que la verdad siempre vale más que la apariencia, y que nunca tienes que avergonzarte de quién eres si sabes de dónde vienes. Ese es el poder de publicar la verdad. No solo cambia lo que otros piensan de ti, cambia lo que tú piensas de ti mismo.